Hoy os quiero mostrar una experiencia del padre Carlos Cancelado, una experiencia en la cual, pues, muchos de nosotros, pues, pensaremos que es algo imposible. La iglesia, pues, no ha hablado mucho al respecto. Algunos sacerdotes sí lo han hecho, y es sobre el tema de las ánimas del purgatorio. Aquí, en una ocasión, pues, entrevisté a una hermana que dijo estar poseída por un alma del purgatorio. Y eso es un tema bastante delicado, ¿no? Porque no hay mucho donde, donde rascar, ¿verdad? La iglesia, pues, no ha hablado de eso demasiado, sino como he dicho, ¿no? Por diferentes sacerdotes, sí ha habido algún que otro comentario o algún que otro estudio de algunas experiencias personales de las cuales ellos afirman que algunas almas han tenido que poseer, pues, a una persona viva, un alma del purgatorio me refiero, para ser escuchado por nosotros, ¿no? La iglesia purgante enviándole, pues, un mensaje, pues, a la iglesia peregrina. Vamos a escuchar al padre Carlos Cancelado, pero antes de eso, me gustaría recomendarte que adquieras mi libro Entre una gran nube de testigos, apariciones, sueños y visitas al purgatorio. Un libro bastante amplio, son 200 páginas, en los cuales pues vas a encontrar eso, ¿no? Experiencias reales de purgatorio, de personas pues comunes, ¿no? Como tú y como yo. Y ahí pues también hay un montón de sorpresas de las cuales yo he dejado ahí pues diferentes curiosidades, oraciones, la orden de los monjes fosores, que todo te lo explico ahí. Pues aquí debajo en el enlace, ahí tienes la manera de cómo adquirirlo. Pues bien, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Aquí, es un audio del padre Carlos Cancelado en el cual nos va a hablar de ese tema tan delicado. Voy a tratar de interrumpir lo menos posible, ¿verdad? Para que podamos escuchar la explicación. Pero cuando lleguemos a diferentes puntos, sí, vamos a explicar algunas cositas que el padre explica, porque hay un punto en el cual no estoy de acuerdo con el padre, pero no yo, no José Manuel que no esté de acuerdo, sino es la doctrina de la iglesia que no ha estado ahí muy fino, ¿no? No ha estado muy fino en una apreciación que él hizo, pero ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a contar un caso. Tengo que enfrentar a una persona que dicen que estaba poseída. Pero siempre pregunto y pregunto cosas y cosas sobre eso, si es verdad o no, porque muchas cosas no es verdad. Entonces dijeron, le han hecho oración varios sacerdotes, le han hecho oración otros grupos y no la han sacado. Le dije, ¿por qué no han podido sacarla? Entonces me dijeron, ella dice que no obedece. Cuando me dijeron ella me sorprendió, porque casi los demonios no dicen géneros, masculino o femenino. Y entonces dije, no es demonio, es un alma. Hoy las almas también se meten, hemos llegado a eso. Ya lo han dicho varios sacerdotes, no solo ha dicho el padre Guillermo, el padre Fortea creo que también, varios sacerdotes han dicho que las almas también pueden ocupar un lugar en nosotros para atormentarnos. Entonces empecé con ella, dije, ¿sabe qué? No es exorcismo, no es oración de liberación, voy a hacer una oración pequeña a un alma. Y le dije, en medida que cambie las cosas, vamos a ver. Y empecé a decirle, Señor Dios Todopoderoso, todas las oraciones de inicio, invocar y pedir misericordia si había un alma ahí, que por favor le perdonara, la sacara de los pecados, la sacara de todo, que mire lo que había. Y de pronto, ¿sí? Yo estaba haciendo esta oración por teléfono, no así directamente. Porque dije, ¿para qué no traigan a la muchacha hasta acá? Creo que no es muy problemático esto. Y dije, solo si usted ve que hay cambios, me dice. Cuando siento que me está hablando otra voz,
No era la misma voz de la mujer con la que yo empecé a hablar. Era otro. Y me dijo, tengo mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Tranquila. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. Y seguí hablando con ella. De pronto siento que algo sucede, como si ella me agarrara, y me veo en unas fosas donde los perros la mordían a ella, como perros feroces. Y le dije, está en las fosas infernales. Sí. ¿Qué pecado hiciste? Y entonces me dice, aborté. Y le dije, me mientes, espíritu inmundo, me estás mintiendo. Si fuera aborto estaría en el infierno. Las fosas infernales son como el séptimo purgatorio, ya cerca del infierno. Los demonios salen y martirizan las almas allí. Me mientes. Y entonces dijo una verdad. Ante Dios no fui tan culpable. Tengo apenas 20 años. Aborté a los 18. ¿Sí? La culpable es mi mamá que me obligó. Ella sí bajará al infierno. Yo no. Dese cuenta la misericordia de Dios tan grande, Dios santo. ¿Sí? Y le dije, ¿por qué se murió? Dijo, salí de casa enojada. Le dije, ¿iba borracha? No. Iba manejando un carro muy enojada con mi mamá, había peleado con mi mamá por mi hijo. Y yo me imagino que ella reclamándole por su niño, sale, da una vuelta, se sale el carro y se mata. Vean, pues, el daño espiritual que hace, pues, esa acción, ¿no? Pues el sacarte a tu hijo del vientre. Pero no comete el pecado quien lo hace, que es la mamá, lógicamente, la que se pone en una mesa, en una sala quirúrgica. También pecan sobremanera todas las personas que directas o indirectamente intervienen para que sea efectivo esa acción. Sacarte a tu hijo del vientre es ofrecérselo en el altar de Satanás. Estás ofreciendo a tu hijo, estás ofreciendo una vida, un alma inocente al enemigo y él se goza. Quiero aprovechar este momento en el cual estamos hablando de esto y pedirles por favor a todos los hermanos, que yo sé que aquí hay hermanos que rezan muchísimo por las ánimas del purgatorio y también por los hijos y por los bebés no nacidos. Tengo conocimiento de una chica que pues ha roto con su novio y la mamá de esta chica afirma que la próxima semana va a cobrar una cantidad de dinero y con ese dinero lo va a invertir en sacar a su nieto de la barriga de su mamá. Yo al tener conocimiento de eso, pues he movido ficha. He intentado convencerla. Pero por lo que se ve, la idea es firme. Y ese bebé, que la mamá está como de 2 meses y medio, casi 3, pues está de acuerdo en hacerlo. ¿Por qué? Porque no se lleva bien con el novio. Y eso es terrible. Oremos, recemos por esos niños no nacidos, pero también recemos por esas personas que se ven manipuladas por sus mamás para sacarse a su hijo del propio vientre, ¿verdad? Un lugar que debería ser un lugar seguro, un lugar donde esa criatura se está formando, está creciendo y que definitivamente esto es un grave crimen. De ese genocidio no habla nadie, no habla nadie, porque es un genocidio
silencioso. Este no es un genocidio, pues, en cámara de gas, ni tampoco arrojando explosivos a ningún lugar, sino que es un genocidio que se gesta, nunca mejor dicho, pues en salas de hospital. Hospitales que deberían de velar por esas personas para que esas criaturas pudieran nacer. Médicos que en su momento hicieron un juramento por el cual ellos debían de velar y luchar hasta el último instante por la vida de los seres humanos. Pero el ser humano en su maldad infinita le rinden culto a la muerte y le rinden culto al demonio, incluso sin saber ellos que lo hacen. Pues vuestra oración por esta chica se llama Sonia. Recen, recen muchísimo. Recen por ella para que no se pueda llevar a cabo, para que el Señor toque esos corazones y no se pueda, pues, llevar a cabo, pues, esa terrible obra, ¿no? Esperemos que el Señor toque su corazón. Seguimos con la explicación del padre Carlos Cancelado. No sé cómo entra esta persona, no le pregunto. Le pregunté el nombre, de qué lugar era, me dijo el lugar, el nombre. Seguimos caminando como entre eso, hasta que llegamos al cuerpo y dice, ¿no han recogido mi cuerpo? Le dije, sí, lo que pasa es que llegamos a la hora en que usted murió, su cuerpo ya lo recogieron. Y le decía, cuando vea una luz, una puerta, una luz, por favor me avisa, me avisa, me avisa, me avisa. Dios tiene que manifestarse en un momento. Y seguimos hablando del sacramento de la Eucaristía que ella recibió, del bautismo que ella recibió. Le pedí que si quería renovar las promesas bautismales, renunciar al mal. Todo esto fuimos haciendo con un amor misericordioso. Ven, amada mía, ven a mí, esposa mía, ven a los brazos de Dios. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te puede rescatar. De pronto dice, veo una raya de luz. Y dice, se abre una puerta. Le dije, cuando pase al otro lado, me dice. Entonces dijo ella, no puedo pasarla. Y le dije, ¿quiere recibir la absolución de los pecados? Sí. En una locura lo hice. Y solo escuché cuando ella dijo, ah. Y en eso me habló la otra persona ya. Y me dice, padre, ¿qué pasó? Me siento liviana. Sí, ¿qué ha pasado? Le dije, la otra persona pasó a la luz ya. Pasó a la luz. ¿Sí? Es ese pase a la luz. Quedé yo con pena de que había cometido un error. ¿Sí? Le pregunté a un sacerdote de moral y me dice, no, Carlos no cometió ningún error. Vive en la eternidad de Dios. Dios está siendo misericordioso en su gran eternidad. No me quedo convencido, sigo con esta. Tenemos una plática con el obispo y otros sacerdotes y de pronto tocan el tema del aborto y dice el obispo, hay casos en que el aborto no necesita ir al obispo cuando la persona no es culpable directamente. Eso lo pueden resolver ustedes los sacerdotes. Y yo descansé. Dije, entonces no me engañó. Es verdad. ¿Sí? Es verdad. Hijos, obedezcan a los mandatos de Dios. Por favor. Es bien cierto lo que acaba de decir el padre Carlos Cancelado, porque ese tipo de pecados está solamente reservado, pues, al Papa o al obispo del lugar. Pero, como ha dicho el padre, pues cuando no sea responsable de una manera directa, pues el sacerdote tiene la potestad de poder perdonar, ¿verdad? Si no, pues solamente, pues, la Iglesia, en este caso el Papa, tendría la autoridad para levantar ese terrible pecado, ¿verdad? Pues espero que muchas personas que hayan cometido ese terrible pecado acudan al confesionario y busquen, pues, a su obispo, ¿no? Para que levante esa excomunión también, ¿no?
por esos terribles casos que ocurren en nuestros días, incluso entre personas que se dicen católicas, ¿no? Que es lo más terrible. Quien obedece no se equivoca. Dios se tiene que manifestar. Y el único que se ha manifestado ahora, y Dios donde lo encontramos, es en la Santa Madre Iglesia Católica. Escogió seres humanos, pecadores. Nos dio una potestad maravillosa. Lo que está haciendo el Padre Felipe, el perdón de los pecados. Amén. Solo lo tienen los sacerdotes. Lo unió inmensamente a la Eucaristía. Sin Eucaristía no podemos salvarnos. No lo digo yo, lo dice Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo lo resucitaré el último día, porque tiene vida. ¿Quién nos da la vida eterna entonces? Jesús Eucaristía. Pero para yo poder recibir esa Jesús Eucaristía, yo tengo que estar en paz con Él y tengo que pasar al sacramento de la confesión. ¿Y por qué decirle los pecados a un ser humano? Vaya, reclámeselo a Jesús. Reclámeselo a Él. Jesús en el capítulo 18 de San Mateo, 18 o 16, no recuerdo ahorita bien, le dice a San Pedro: Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado. Pedro no le entendió ni pigo de eso. ¿Qué es atar y qué es desatar? Jesús siguió caminando entre ellos. Jesús murió, antes de morir Jesús celebra la Eucaristía. Bueno, el atar y el desatar, pues en la cultura judía sí tenía un significado, ¿no? Y se sobreentiende que Pedro sí debería haber entendido lo que decía Jesús. Porque atar y desatar es permitir o no permitir, prohibir o no prohibir, ¿no? Lo que sí tendrían, pues, más complicado, ¿no? Imagínate en San Juan, capítulo 20, versículo del 18 en adelante, cuando el Señor le da potestad a los apóstoles, ¿no?, de perdonar pecados, ¿no? Pues yo entiendo que se sentirían, pues, también, pues, algo, aunque no lo dice la Escritura, algo escandalizados, ¿no? Porque ellos dirían: ¿cómo voy a perdonar yo pecados, no? Pero es que en ese caso, pues, Jesús estaba nombrándolos sacerdotes. Hay muchos protestantes que no entienden eso, ¿no? Porque Jesús instaura un nuevo sacrificio, un nuevo culto, la Eucaristía. Ya no se mataban animales, sino ya es la Eucaristía, es Cristo mismo el que se entrega en cada misa, en cada Eucaristía. Y también a los sacerdotes, a los apóstoles se les da la potestad para perdonar pecados, que era la potestad que tenían los sacerdotes levitas para que mediante el derramamiento de sangre, pues se perdonaran los pecados, derramamiento de sangre de animales. Pues bien, pues los apóstoles, pues, fueron, pues, revestidos, ¿no?, de ese poder por parte de Jesús. No, pero es que son personas y son hombres pecadores, sí. Y como ha dicho el Padre Cancelado, cuando tú veas a Jesús, cuando estés delante de Jesús, pregúntale: Jesús, ¿por qué distes tal potestad a hombres pecadores? Y muchos se resisten. ¿Por qué tuvo que dar potestad a los hombres? Pueden leer San Mateo, capítulo 9, versículos, puede leerlo del 4 en adelante. Y verá cómo la gente se maravillaba de que Dios había dado potestad a los hombres para sanar, en primer lugar, y en segundo, para perdonar pecados. Así lo quiso Dios, así de sencillo y así de claro. Aunque el protestante no lo entienda, aunque el protestante lea la Biblia y no sabe por dónde va la cosa, ¿verdad? Pero Dios lo quiso así, Dios lo estableció y el católico obedece. Por eso no es lo mismo creer en Jesús que creerle
a Jesús. Es muy diferente. Hace el sacerdocio, nos invita al sacerdocio, lo realiza, celebra la Eucaristía y se queda con nosotros. Muere en la cruz, desciende al infierno y después regresa a la tierra. Ese es el punto en el cual no estoy de acuerdo con el padre Carlos Cancelado. Jesús, y lo recitamos en el credo, ojo, y descendió a los infiernos, que era el antiguo Seol judío, un limbo en los que iban pues todos, ¿no? Buenos, malos, iban todos. Que ahí es donde se refiere San Pedro, que en sus cartas, en sus epístolas, dice que Jesús bajó a esas zonas, ¿verdad?, donde estaban los espíritus encarcelados desde tiempo de Noé, porque esperaban al Mesías. Una cosa es el Seol del Antiguo Testamento, en el cual fue Jesús a anunciar el Evangelio y a llevarse de allí a todos aquellos que lo aceptaran. Y otra cosa muy diferente es decir que Jesús bajó a los infiernos donde están los demonios y allí Jesús podría haber sufrido. Es un error bastante complicadete. Vamos a seguir oyéndole. 3 días después, ¿qué tan terrible vio Jesús en el infierno? Jesús le dice a la mística María Valtorta italiana, le dice esto. Ojo con los escritos de María Valtorta. Yo sé que muchos católicos siguen esos escritos, pero muchos de ellos han sido condenados por la Iglesia. Por eso, mucha prudencia en todo eso. No nos llevemos o no nos dejemos llevar por tanto misticismo, ¿no? Sino que estemos apegados a la Iglesia, ¿verdad? Y ver lo que la Iglesia va aprobando. Y cuando haya cosas que la Iglesia condene, por muy bonito que te parezca, ¿verdad?, pues no debemos de seguir ciertas ideas o ciertas revelaciones privadas, pues que la Iglesia condena. Yo sé que muchos me saldrán diciendo, pero tú qué sabes, José Manuel, ¿tú qué dices? Yo no sé nada. Yo sé que debo de obedecer a la Santa Madre Iglesia. María, cuando bajé al infierno, fue tan cruel y tan tremendo los tormentos que vi allí, que si no lo hubiera creado por un acto de misericordia, yo los hubiera quitado. El infierno, el tapiz, se llama resentimiento. Las llamas del infierno se escriben bajo resentimientos. Lo llena el odio, solo el odio. El alma odia. Odia a sí mismo porque se condenó. Odia a Dios porque la creó. Odia a los demás porque no le ayudaron. Odia su eternidad de condenación porque no puede salir. Es un odio sin arrepentimiento y es un sufrir eterno sin soluciones al sufrimiento. Es tremendo lo que se vive allí. Y luego le dice a María Valtorta, si une todos los dolores del mundo, imagínese todos los dolores de parto, todos los dolores de muela, todos los dolores de cáncer, todas las tristezas, todas las depresiones, todas las aflicciones, todos los dolores del mundo, y se los aplica a una sola persona, ¿esa persona resistiría? Imagínese mujeres que han parido, todos los dolores de las mujeres que han dado a luz sobre la tierra, usted los tuviera ahorita, ¿qué pasaría? Se muere o no. Y le dice, si uniera todos los dolores de la humanidad, si uniera todas las depresiones, todo lo que se sufre, todas las angustias, todos los temores y miedos, y los aplicara a una persona, ese dolor, ese sufrimiento sería menos que un grano de arena comparado con un solo dolor del infierno. Jesús, al subir a la tierra, lo primero que hace cuando se encuentra con los 12,
la paz esté con ustedes, con los 10, perdón, porque no había uno, ni Tomás, y el otro se había quitado la vida. Con los 10, la paz esté con ustedes. Ellos se alegraron. Y luego dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, ¿les quedarán qué? A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Jesús, después de bajar al infierno y subir a la tierra, trajo como solución para no ir al infierno el bendito sacramento del perdón de los pecados. Amén. Pues sí. Si no fuera por el sacramento de la penitencia, pues viviríamos en un constante pecado, ¿verdad? Eso lo creó el Señor porque sabe que el ser humano es débil. El ser humano, pues, después del bautismo va a seguir pecando, ¿no? Y el sacramento de la penitencia, pues, es una herramienta que debemos de usar muchísimo, porque no paramos de pecar. Somos débiles, ¿verdad? Y antes de comulgar, pues deberíamos de pasar por el sacramento de la confesión. A veces me parece terrible que antes de la misa el sacerdote no se encuentre, pues, a la espera, ¿no?, de que los hermanos pasen para confesar. Pero tristemente, a veces sí que está y no pasa nadie. No pasa nadie. Pero luego la cola para la comunión, pues, ¿cómo está? Pues que te tienes que esperar al último, pues, de tanta gente, ¿no? Y no se tiene ese miedo de ofender al Señor. Cuando comulgas en pecado mortal, pues no estás discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. Y estás cometiendo un sacrilegio. Estás pecando contra ese cuerpo. Y es importantísimo ir al sacramento de la penitencia. Por último, quisiera recordar de nuevo que recen por Sonia. Esa chica tiene unos 20 años y quiere, pues, sacarse a su hijo. Dios quiera que al final, pues, se arrepienta y no vaya, pues, a ese lugar para que le saquen a su hijo o hija. Ya está casi de 3 meses. Recemos muchísimo para que el Señor toque ese corazón y se arrepienta de ir. Me parece una de las opciones más nefastas que puede tomar una mamá cuando se encuentra en ese estado, ¿verdad? Cuando está gestando, pues, a su hijo. Qué crimen, ¿verdad? Tan terrible que una mamá, pues, decida hacer eso contra su propio hijo. Así que recen muchísimo por Sonia y que el Señor, pues, les pague, ¿no?, ese esfuerzo y esas oraciones por la vida de esa nueva criatura. Dios te guarde, Dios te bendiga.